¿Sabes una cosa, Joana? Me quedé pensando. ¿En Tenés qué? cara de haberte clavado una pizza, ¿puede ser? Sí, Ah, puede ser. te agarré pajarita, Sí, ¿eh? sí. Bueno, Ah, mira vos. Bueno, me convidaron, ¿viste? bueno, No puedo decir está que muy no. bien, está muy bien. Ah, la chica que no dice que no. No, guarda, bueno, ¿eh? pará. Bueno, a las porciones Tampoco de no. pizza. Estoy hablando de la comida. Obvio. ¿De qué estamos hablando? La pizza. No, sí. Claro, por supuesto. La pizza, bueno, a veces. No te puedo puedo resistir. claro, Bueno. Exactamente. La gente está inquieta Ajá. porque quiere saber dónde puede mandar mensajes. Se ríe nuestro acompañante de Ahora de Piso. Ah, sí. Ya lo vamos a presentar, Está obviamente. tentado por ahí. Ya lo están viendo, obviamente. Bueno, la gente quiere saber dónde mandar mensajes, sugerencias, inquietudes, pedidos. Sí, nos pueden estar escribiendo a nuestro WhatsApp Dale. al 11 24 08 79 50. Ok. Ese es nuestro WhatsApp y ahí nos pueden estar escribiendo. Guarda que hay uno que no llegó ¿A escuchar? a escribir. Al 11 24 08 79 50. ¿Oyeron? Perfecto. Oyeron y anotaron. Y anotaron, Bueno, sobre y está todo. con nosotros el señor Diego González, que es productor de este programa, además de director general de Punto Cero. Sí. Que tiene muchas cosas para proponernos en este segmento tan a ver. especial y tan diferente Sí. de Inmorales, ¿no? Bueno, primero, buenas noches. Es la primera vez buenas que noches. comparto la mesa con ambos, ¿no? Me parece que sí, es aunque ya has verdad. estado un par de veces Sí, aquí. pero en viejas épocas con Joana y con Sí. Luis en conjunto no estuve. mira. No Bueno. sucedió. Así es que verdad. Entonces, me están desvirgando de alguna manera. Bienvenido al desvirgue. Muy bien, Diego. muy bien. Perfecto. Bienvenido sea, es una buena época. Ok. Con ok. este clima Bien. está a favor. Bueno, vamos a empezar fuerte. Vamos a incorporar tal vez esta columna a ver si tiene un cierto éxito. Dale. Vamos a empezar a meter algunas noticias referidas a la sexualidad porque hablamos de muchas entrevistas, pero en Sí. el mundo sigue girando y van pasando cosas. Suceden cosas. Exactamente. Sí, Así sí. que la primera va a empezar como bastante fuerte. Vamos a ver Está. qué tanto están dispuestos y dispuestas a dar. Bueno. Si yo les hablo de penes y de vulvas, Sí. seguramente a la mente vengan algunos formatos, tamaños y otras cuestiones. ¿sí? Sí. Lo primero que voy a hacer es, antes de dar la noticia, es preguntarles, no digo cuántas porque uno no puede medir, salvo, bueno, ya que estemos hablando de otro tema, pero en general, ¿qué tipos vamos a empezar por penes, qué tipo de penes conocen? El mío, básicamente. Bueno, eso es un buen punto. Ok. Uno tiene- primero hay tiene- gente que no se conoce. Para conocer otros Claro. penes, primero hay que conocerse el de uno Exactamente. mismo, tal vez. Empieza por ti mismo, dice Muy el bien. refrán. Amor propio, entre otras Claro. cosas. Tal cual. Bueno, pero a grandes rasgos, ¿cuántos, cuáles, qué tipos de penes se les ocurren? Vamos a empezar por penes, pero vamos a hablar de vulvas. Esto incluye Ah, a- ok. Están los incluye penes todo. sanos y los penes con algún trastorno. ¿Cómo Bueno, sería rara forma de empezar. eso? Claro. Yo hubiese sí. pensado en tamaño, forma. Sí, No, sí, mira. sí. Yo ya me estaba imaginando Pero les, uno los voy a grande, sorprender. chico, micropene. Hay una enfermedad que se llama peironé, donde el pene se curva y duele mucho. Bueno, ya empezamos a hablar de, por ejemplo, penes curvos. Claro. Ah, es verdad. De existe curvaturas de también. penes. Hay a quienes, bueno, ya metiéndonos en el tema, a quienes cuando tienen una erección el pene se curva, por ejemplo, Claro. curva para arriba, o el pene recto, Claro. tipo curva de la experiencia, que es esa curva ascendente. Claro. Ya empezamos a meter alguna forma, ¿no? Exactamente. Bueno, se me viene el micropene. Ajá. Micropene, ¿ves? Ya Chiquitín. hablamos de tamaños. Chiquitín. Tipo el meñique. Sí. ¿Qué? Así, aunque sea parada. Que no es muy gustado. No en sé, general. acá se que señala, tiene, no sé por qué. se- También, se viste, señalan, pues. se señalan entre ambos a Entre una sola ambos, persona, sí. una cosa muy confusa. Bueno, sí, justamente, ¿qué dijiste, Luis, al respecto de los micropenes? Que no es muy codiciado, por así Sí. decirlo. El Está tamaño mal visto. chico. Está mal visto porque creo que está relacionado con la magnitud de placer que puede dar. Claro, como que no Sí. siente nada. O Bueno, sea, tanto como nada, no sé. No, igualmente pero esto te lo digo porque he tenido amigas por ahí que tuvieron esa experiencia esa es la de él. típica. Tengo una amiga que, No, en ¿viste? serio. No, Claro. igual no, ¿eh? O sea, Ok, ok. sinceramente no me tocó. Bueno, yo pregunto a la generalidad. Del otro lado hay mucha gente también en el estudio. Pregunto, ¿alguien alguna vez vio o tuvo una cercanía con un micropene, No. por ejemplo? No, bueno, vamos a... Una amiga, decís, de última. Yo No. Sí tuve, pero no llegué a No al tener micro. algo, claro. No llegué, pero sí toqué y Te dije, quedaste, te era quedaste- cierto te el quedaste rumor. en la mirada y en el touch. Sí, y Claro. bueno, nada, después me fui.
O sea qué que sé lo yo. tuyo fue claramente un touch and go. Sí, pero no pasó, no hubo sexo, ¿entendés? No, lógico. Fue como ahí. Sí, sí. Pero después tuve otras amigas que ya habían estado con el mismo chico. Con el mismo. Con el Mirá mismo. vos. Sí. No sé, en ese momento. En la era- adolescencia ocurre mucho. ¿no? Claro, fue como más en la adolescencia y era un chico que iba pasando entre nosotras. Ahora, vos. bueno, ahora, ¿cómo se nos va por la rama? Perdón que pregunte, Perdón. pero digo, ¿cómo sabiendo de esta, Y quería de esta probar la condición de experiencia, situación, no había problema? O sea, también habla de cierta Sí, expectativa, eso es esperanza verdad. para gente que tenga Sí. esta condición, vamos a decirle así. Sí, porque primero era una de mis amigas que empezó a estar con él y decía, bueno, contaba que la tenía chica y qué sé yo, pero lo vio un par de veces igualmente, porque bueno, Porque, a ver, y esto ya Tenía se habló, otras cosas además se habló un además montón de de veces eso. inmorales, no necesariamente tenemos que hablar de satisfacción a través de la Exacto. penetración Claro, peniana, o sea, exacto. obviamente. exacto. Por ir a hábil y diestro con otras cosas, por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo, con los dedos, lo que con no- la lengua. Eso, el decían codo, que con el codo. decíamos que besaba muy lindo. Ah, mira. Bueno, ¿ven? ¿Viste? Como que era atractivo. Bueno, está bien, besarlo. unos buenos besos y ya está, a veces. Está Así bien. que, pero sí, esa Ok. fue como la experiencia. Muy bien, digamos. muy bien. Bueno, también esto como va abriendo el abanico y empezamos a hablar de otras virtudes cuando alguien pueda tener un micropene, por ejemplo. Bueno, exactamente. Bueno, Igualmente- y hablamos de micropene. Sí. Y también hay experiencias, y esto te incluye, obviamente, Luis, Sí. ¿cómo no? De Maxi Penes. De Maxi Penes. Maxi. Maxi Penes parece una marca. Claro. Bueno, allá del otro lado levanta la mano porque tuvieron experiencia, no porque tengan un... Seguramente. Ah, mira. Mira. ¿Alguna tuvieron del otro lado también? ¿Alguna experiencia de...? Yo creo que sí, se los ve como muy De un dispuestos. Godzilla peniano. Muy dispuestos a decirlo. Les veo las caras, ¿no? ¿No? Que un pene, cuando un pene es grande, ¿cuánto tendría que medir más o menos para decir es 19, grande? 20. No, vos sabés que contrariamente ¿Viste? a los estereotipos, justamente que nos criamos mirando porno, más de 17 centímetros se considera un pene grande. ¿eh? Mira. Más de 17. Sí, lo que pasa es que nos vendieron a todas las personas siempre con la idea de que lo normal ya es más de la media. Yo Justamente debo- tiene que ver con esta Yo debo espectacularización del confesar sexo. algo en este momento de Inmorales. Nunca me lo medí. ¿Nunca? No. Bueno, desprendería también otra No charla. sé cuánto mide. Nunca me diste. Nunca medí. ¿Del otro lado midieron alguna vez? Se ríen, están todos muy tentados. Esto es Es mucho inmorales, tabú, chicos. del otro Esto lado es hay mucho inmorales, tabú. hay que soltarse. Hay que romper con eso. Exacto. Tabú, eso son otras cosas. Bueno, ¿alguna otra forma, característica, tamaños? Algunas. Está la que es larga y flaca. Bueno, ¿ven? Ahí ya tenemos Claro, Fideo. está el grueso y el fino. el ancho enano. El ancho, Ah, el delgado, claro. Casi como si habláramos de personas. Sí, sí, claro. hay distintos tamaños y formas. Sí. Y sí. Bueno, hay otra característica, por ejemplo, que es el glande más chico que el resto del tamaño del miembro. Sí. O más grande, Ah, el famoso mirá. honguito. Están los cabezones. Exactamente, podríamos. También, sí. es verdad. Bueno, ahí Bueno. van saliendo. Un, varios. un montón de características. Tal cual, tal Bueno, cual. ahí ya tenemos algo de hablando de penes. ¿Les tiro la noticia y pasamos después a las vulvas o quieren jugar? A ver. Tirá la noticia. Tira. Bueno, tiramos entonces la noticia. La primera es que nos vamos a meter con los penes, Ajá. pero hablando de un museo. Bien. ¿Sí? Sí. Porque el pene y la vagina ya tienen sus respectivos museos. El primero, obviamente, el del pene, el que recién estuvimos jugando con tamaños y formas y un montón de otras características, se llama Faloteca Nacional de Islandia. Mira. ¿Sí? Y el segundo que vamos a hablar luego se autodenomina el primer museo de la vagina. Pero después en el juego de vagina ahí hay algo que vamos a hablar al respecto. Bien. No necesariamente hablemos de vagina, sino que vamos a hablar de vulvas. ¿sí? Ok. El segundo está en Londres y el primero, como dijimos, está en Islandia, ¿sí? Países europeos. Sí, en la faloteca solo se permite el ingreso de adultos, pero en el de la vulva sí se puede habilitar la entrada a personas de todas las edades. Mira, ¿Por qué? no sé. Sería bueno La para vulva. analizar también, Como para si entender. estuviera prohibido a los menores exhibir penes. Bueno, pero en esto justamente desde la industria audiovisual, Luis puede dar fe que hay mucha más Sí, exhibición claro. de vulvas, de vaginas y de cuerpos femeninos Sí, que de claro. cuerpos masculinos. De hecho, Exactamente. hay muchas más películas donde se muestra el cuerpo femenino Sí. que el miembro masculino. Exacto. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente a convencionalismos. Sí, y también, claro.
Es como... Y obviamente convencionalismos implantados, obviamente, porque el hombre es el que manejó las No, industrias justamente por una históricamente. concepción machista que a la mujer se la podía exhibir completamente y al hombre no. Tiene que Exactamente. ver con eso. Muy bien, ¿vamos a ir a la faloteca? Vamos. ¿Les gustaría ir a la faloteca? Vayamos. Dale. Vamos, es la primera vez que escuchamos la palabra faloteca y Sí, me es encanta. verdad. Me encanta. Bueno, la Faloteca Nacional de Islandia contiene una colección de 280 penes Epa. y partes del órgano pertenecientes a casi todos los mamíferos marinos y terrestres Mira. de ese país. Ah, O sea, no wow. hablamos solamente del hombre que hicimos este juego introductorio, Sí. sino que hablamos de diferentes tipos de penes, lo cual abriría el juego también para empezar a podar en relación a cualquier mamífero, por ejemplo. Bien. Claro, como es el pene de un elefante, por ejemplo. Claro, que nosotros en los suburbios, vamos a decirle, en los callejones, conocemos y decimos el pene de caballo, que sabemos que tiene un Claro, sí. tamaño, etcétera, El del etcétera. perro también, bueno. Tal viste que cual. Es como la... Tal cual. Bueno, como decía recién, entonces tenemos una colección de 280 penes y partes del órgano pertenecientes a casi todos los mamíferos marinos y terrestres del país. Y entre ellos se pueden mencionar, por ejemplo, las ballenas, los osos polares, cachalotes, ¿sí? Que es una especie de ballena, focas, orcas, delfines, morsas. Pero no solo cuenta con eso, sino que también tiene 300 rarezas artísticas y utensilios relacionados con este tema. Si les pregunto rápidamente, ¿qué Sí. utensilio se les ocurre que pueda tener relación con el pene? Creo que cuchillo y tenedor no precisamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y porque lo vas a cortar. A ver, podría ser un tema para debatir y polémico, Sí, sí. pero ¿por qué no también? Ah, mira. Personas que mutilan miembros. Sí. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Unas correas para sujetar. Bien. Algo para... ¿Qué sería? ¿Cómo sería para agarrarlo? Un anillo para ponerlo en la base. Bueno, ahí en relación a lo que También. menciona Luis, no sé si alguna vez visitaron alguno de estos boliches donde hay strippers y demás, que está la leyenda, y alguna vez se ha visto, que se ponen, por ejemplo, banditas elásticas. Ah, sí. Para mantener la erección. Exactamente, sí. para mantener la sangre dentro del miembro y que se Que mantenga esté todo la el erección tiempo. durante todo el show y el espectáculo que se brinda. Eso yo lo recreo. Porque si no, ¿cómo hacen para estar todo el tiempo así? Yo lo que creo O que toman se Viagra. clavan una pastillita. Sí, bueno, además, Pero ojo con Pero- eso también, porque el tema de la pastilla, por ejemplo, un Viagra, claro. Sí. tiene que ver con el aumento y el incremento de la circulación sanguínea. No es matemático que tomas un Viagra y se te para. Ah, no, lógico, tiene que haber deseo ahí. Justamente, por eso. Entonces, la bandita elástica, esa historia, esas leyendas urbanas que dan vuelta por esos boliches, puede que se sostenga a través no del consumo de una pastilla, sino bien de algo Claro. más físico. Y por ahí puede ser que vean alguna porno o se hagan una paja. Bueno, Antes de salir al Por show, ahí, decís vos. sí. Puede ser. bueno, puede ser también que De se hecho, estimulen creo- previamente y creo traten de que- mantener creo que ese lo nivel de hacen, erección. porque hace muchos años mis papás trabajaron, pero en la parte de la cocina, en un restaurante que hacían stripper, y me contaron que hacían algo de Bueno, eso. puede Me ser, sí, contó mi que viejo digamos, en su momento. no tenemos que hablar de una frialdad en el trabajo, más allá que uno en un trabajo cumple un horario y demás, sino que tienen que tratar de estimular su propio cuerpo para cumplir y satisfacer Y justamente sí. todos los deseos y necesidades que se brinden Tal cual. en el show. Que Parte no del cuestionaremos trabajo. qué pasa después. No. Muy bien, seguimos. En ese marco, justamente, este año se incorporó a la colección un molde del pene erecto del legendario músico, del mejor guitarrista de la historia, vamos a decir. Y cuando hablamos del mejor de la historia en la guitarra, hablamos de Jimi Hendrix. Ah, mira. Exactamente. Ah, ¿y por qué? Porque era muy dotado. Bueno, dice ¿Será? dice la leyenda que primero que tenía sus dotes y además también dicen las leyendas que los muchachos de color Ah, Sí, claro. es verdad, nos estábamos olvidando de ese pequeño detalle. Pequeño detalle. también. Bueno, yo Lindo. solamente les agrego, antes de preguntarle, Sí. algo que suma al juego. Digo, la artista estadounidense Cynthia Albritton fue la que se dedicó justamente a plasmar en yeso penes de estrellas de rock. Ahora, si yo les preguntase que ustedes tienen un rol, una actividad dentro de este museo de la Faloteca Nacional de Islandia, le digo, ¿cuál es el pene que quisieran llevar sin saber el tamaño? O tal vez porque sí. ¿Llevar a dónde? ¿A mi casa? No, a tu casa no. Bueno, si querés llevarte alguno, Claro, llévate. por Digo, eso estaba a la pensando. Faloteca, a este museo. Es decir, esta celebridad Ah, debería tener su falo, Pero su miembro. deberíamos conocer mucho más para Pero poder tal vez por lo que imagines, lo que quieran jugar a creer, o bien por la entidad que merece
este personaje. Digo, Jimi Hendrix es el mejor guitarrista para mí y para muchas Claro. personas. Claro. Digo, ¿qué otra persona, celebrity en cualquier rubro, llevarían el pene a una estatua, a un busto? Jean-Claude Van Damme. Bueno, interesante. ¿Hay argumentos? No, no lo he visto. Se me ocurre, digamos, por el tipo de personajes que encara, el tipo de dedicación que tiene. Ahí se están levantando la mano. Bien, del otro lado hay comentarios. A ver. ¿De qué? El pene que habla de Tommy Lee, de Pam and Tommy. Bien. Y el real puede ser también, porque estuvo subiendo fotos a redes sociales, no sé si las vieron. Bueno, Tommy Lee, baterista de Motley Crue, se sabe, porque lo vio la humanidad entera, carga con algo importante en materia de longitud de miembro. Y además en la serie Pam y Tommy hacen que su miembro directamente habla y tiene personalidad porque habla consigo mismo. Así que buena elección. Bueno, ya que estamos hablando de dar a conocer en redes tamaños y todo lo demás, se anota un punto también Luciano Castro. Ay, lo estaba por decir. Claro. Bueno, le Llevaría vamos- el de Luciano Castro. Muy bien, le damos Por la elección Argentina. entonces Dale. con Lo estaba por ayudita. decir. Perfecto. Se me vino igual primero Brad Pitt, pero por una cuestión de belleza. Que Bueno, ¿por qué tengo no? ahí. También se podría elegir, más allá del tamaño de su pene, porque No sabemos es igual. es un estereotipo y es prácticamente una es leyenda de su es, belleza. No sé, normal. Se me hace. Bien. No digo que la tenga enorme, ni, para mí normal. Bueno, para no quedarme afuera, yo también voy a meter un ejemplo. Y Bien. digo, no sé si vieron que en un momento, en un recital de Lenny Kravitz, él estaba cantando con un pantalón de cuero y se rompió el pantalón y quedó directamente bailando en pelotas Ah, mira. con el No miembro tenía con su ese arito. dato. Hay videos, hay fotos, hay todo. Así Mira. que Lo voy a googlear. lo voy vas a buscar. buscar. Sí, Muy bien. totalmente. Sí, Justamente, no, seguimos para completar esta parte de la información, que dice que la pieza posee un certificado de autenticidad que confirma que el objeto es una réplica de un original Fiel, claro. de 1968, el año que de alguna manera lo marca también a Jimi Hendrix, Claro. hecho en látex 2 años antes de la muerte del artista, que murió justamente y entró en este panteón de las leyendas que mueren a los 27 años. Claro, el Club de los 27. Tal cual. Sí. Para completar la información, los orígenes de la Faloteca Nacional de Islandia no son recientes, porque sus inicios se remontan a 1974, cuando Sigurdur Hjartarson, un historiador, comenzó su insólita colección con un pene de toro como primera pieza. Mira. Tras ello, comenzó a recibir órganos de otras especies. Y en 1980 ya contaba con 13 especímenes. 4 de ellos eran de ballenas y 9 de mamíferos terrestres. En 1990 creció a 34 ejemplares y cuando el museo abrió en Reykjavik en agosto de 1997, la cantidad ascendió a 62. Hoy el museo, para finalizar esta información, está a cargo de Hjörtur Gisli Sigurdsson, hijo del fundador, quien asegura que la misión del lugar no es erótica, sino biológica. Mira. Bien. Para Bien. que también tengamos idea de esa parte del cuerpo. Claro ¿no? que la gente no va a calentarse ahí, la gente va a mirar solamente. Claro, O que vayan, ver. pero a no hacer nada raro. No, es un claro. espacio público. Exacto. Exactamente. Bien, pasemos a la vulva. Pasemos a la Bueno, Ah. el juego va a ser el mismo. Dale. ¿Qué tipo de vulvas conocen, recuerdan? secas imaginan. y húmedas. Bueno, una característica. ¿Cuál sería la diferencia más allá, obviamente, de la humedad, del moist, Claro, como suelen decirse la en inglés? humedad obviamente está más lubricada, permite una penetración mucho más fácil. Y la seca, te quiero ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque Yo hay que no- laburar mucho ahí. Ah. No, y además tiene que ver también Lubricante. con cierta comodidad para algunas personas, que Claro. con una fácil penetración o no, Sí, sí, de claro. una estimulación, obviamente estamos Sí, sí, hablando, sí. O sea que de una condición de salud en algunos sí, casos. obvio. O sea que cuando una mujer está seca, el hombre también lo siente. ¿Eso? Sí, claro. Claro. Sí, sí. Bien. Así que a trabajar hermanos y hermanas. Sí. Otra característica, formas que se les ocurra de vaginas, de vulvas. Son súper distintas encima. De las que habré visto así. Hay alguna. Pasa que no me acuerdo de las partes, ¿viste? No importa, vamos a decir en general Pero también está como, para todos ¿viste? los públicos. La de que los labios son por ahí más chiquitos, no Sí. sé. Sí. Los labios son como más, Algunos tienen los labios más hinchados. más hinchadotes. Sí. En algunos casos, y vamos a hacer una exageración para graficarlo, parece como si fueran colgajos, Sí. O colágeno, ¿no? Colageniados, una cosa así. tal cual. Sí. Eh,
O bueno, o los que son como más forma de volados, más voladitos. Claro, como si tuviera, ¿cómo es que se dice? Como si El fuese- borde de un vestidito que se dice, ¿cómo sí, se le agrega? eso, como medio el voladito. así, sí, como en voladito, Claro, ¿viste? claro, más recto, más ondeado. Claro. Bien, bien. En colores, Y están las más rosaditas, están las más mates. Morena, mates, sí. Morenas. más brillosas y más mates sería como. Claro, exacto. Negritas. O rosaditas también, ¿no? Negritas. Bien. ¿Tamaños, por ejemplo? Tamaños. Sí, bueno, como decía Joana, están las Que hay mucha más chiquitas. pelvis y la vulva Claro, más chiquita las más se ve. chicas, las Sí. más grandes. Sí, sí. Están eso, las ¿no? peludas, las depiladas. Tal cual. Gorditas. ¿Cómo es gorditas para graficar? Se me ocurre, pero Esas viste hinchadas que decíamos Sí, antes. claro, hinchada. Viste algún- que ahora le dicen el papo, ¿viste? Sí. El sapo, y por algo es, creo yo, ¿no? Muy Porque bien. son como más- Algunas que, así como decíamos, que hay mucha pelvis y hay poca vulva y vagina, algunas que Sí. parece que fuera como se decía en viejas épocas, hachazo. Ujú, Ah, mirá, no tenía esa, el hachazo. claro. Sí. Tantas formas. Hay un montón de formas. Pero bueno, vamos a meternos en la noticia Dale. para completar esta información, para que vean que esto no es vulgar, sino que es vulvar, justamente. Porque el Bien. Museo de la Vagina nació en 2017, mucho más reciente. Se También ve es como poquito. para analizar por qué algo estamos hablando de que en los 70 ya existía un Museo del Pene y recién en 2017 podemos hablar del Museo de la Muchos Vagina. años Mira, un dato de después. color que por ahí nos ayude a entender esto. Había una obra que se llamaba Monólogos de la Vagina. Tal cual, sí. Y había gente que le daba vergüenza decir vagina. Se acercaba a la boletería, esto dicho por los boleteros, Sí. La y vagina. pedía entradas para ver monólogos de la vajilla. No, claro. O sea, no debe llamarnos la atención esto, ¿no? Porque- Tal cual. Vivimos en un mundo lleno de tabúes. Sí, Y la claro. idea de Ani Morales es romperlos un poquito. Por eso vamos a hablar como lo que se autodefine como el primer museo de ladrillos y cemento del mundo dedicado a la anatomía ginecológica. El mismo logró inaugurarse a través de una campaña de crowdfunding. ¿Saben lo que es el crowdfunding? Sí, recaudación de fondos. Exactamente, Ah. donde todas las personas pueden aportar con un objetivo y se hace de alguna forma como comunidad colaborativa, que recaudó más de 50.000 euros Mira. Bien. en poquito tiempo. Sus responsables explicaron por qué hablan de vagina y no de vulva y aseguraron que el mismo trata sobre toda la anatomía ginecológica y su lugar en nuestra cultura e historia. Esto incluye la anatomía externa, la vulva justamente, y la anatomía interna, ovarios, útero, cuello uterino Claro. y demás, etcétera. Esto cito lo que añadieron desde el museo, que es el mismo será una oportunidad de aprendizaje para que las personas aprendan la diferencia entre la vulva y la vagina, pero antes de que pueda haber una oportunidad de aprendizaje, debe haber compromiso. Si no conoce la palabra vulva y ve algo llamado Museo de la Vulva, es probable que pase de largo, es lo que explicaron. Así, al referirse a su misión, enumeraron que difundir el conocimiento y concienciar sobre la anatomía ginecológica y la salud es dar confianza a las personas para hablar de temas que rodean la anatomía ginecológica y borrar el estigma alrededor del cuerpo y la anatomía, obviamente, ginecológica. También pretenden actuar como un foro para el feminismo, los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTIQA+, y la comunidad intersexual y desafiar el comportamiento heteronormativo y cisnormativo, además de promover valores interseccionales, feministas y trans inclusivos. Para culminar la información, les voy a decir que de la A a la B es la muestra permanente y está dividida, de la A a la B corta, obviamente, Claro. Sí. justamente haciendo el juego de palabras, está dividida en 4 áreas que son anatomía, salud, diversidad vulvar y activismo. La anatomía ginecológica, dicen desde el museo, es una parte del cuerpo que tiene aproximadamente la mitad de todos los humanos, pero está envuelta en estigma y vergüenza. Esta acumulación de estigma genera muchos impactos negativos en la vida de las personas, por eso creemos, dicen desde el museo, que es una parte del cuerpo que se debe celebrar. Claro. Perfecto. Me quedé pensando que recién este año en la televisión argentina salieron con una propaganda de vulva seca.
Es Hay cierto. con una Sí, medicación es verdad. específica. Tal cual. Sí. Hoy en día hay varias publicidades Sí, sí. que muestran... Apuntan a eso. Apuntan totalmente a eso, Sí. a la sequedad vaginal. Exacto. Sí. Tal cual. que Bueno, de a poco con se eso va- quería compartir un poco la información para hablar de penes, de vaginas, de vulvas, de miembros. En algún momento hablaremos de testículos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, también, Claro. para- Y de saber otras la noticias que forma. tengan que ver con genitales, Bien. con sexo, así que para eso también está para informar Inmorales. Fantástico. Bueno, Muchas gracias, Diego. Me encantó. Gracias por la info. Exactamente. Y vos tenés cara de que vas a anunciar seguramente algún otro tema. ¿Puede ser? Sí, voy a... Soy vidente, che. Sí, a full. Sí, vamos a escuchar ahora un tema de buenas noticias de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Qué grande.